feliz del año, ¡Navidad! Si tú eres como yo, amas la Navidad y tienes tu playlist navideño todos los días, pero lo que sí no puede faltar es la decoración. Y el día de hoy estoy pensando empezar con el estudio, pero no sé específicamente con qué. Hay algo, les voy a mostrar. Esta ventana de aquí, que es enorme, creo que se puede aprovechar para una decoración increíble. ¿Qué tal si hacemos una cortina de nieve? Ok, empecemos con esta idea genial. Para hacer nuestra cortina de nieve necesitamos hilo transparente. De ese que se utiliza como para joyería, algunas personas le dicen cáñamo, otros le dicen hilo de nylon. Vamos a necesitar una tira súper larga en donde un lado tenga una aguja y del otro lado vamos a hacer un nudo. Este es súper importante porque es lo que va a sostener lo que vamos a poner. Entonces en ese nudo te sugiero que hagas otro nudo, tal vez otros 2 o 3. Yo siempre hago un montón para estar segura de que no se va a salir nada. Y después utilizaremos nuestra aguja para insertar pompones blancos de diferentes tamaños. Yo estoy utilizando de 13 y 19 milímetros. Mira, yo como le hago es así. Pongo muchos pompones, después los llevo hasta el extremo, dejo un espacio como de 10 centímetros y ahí pongo el siguiente. Y voy a ir recorriendo haciendo lo mismo hasta llegar al inicio de nuestra tira. El chiste es que tengas tamaños variados y los vayas esparciendo a lo largo de la tira. Apenas llevo 3 tiritas y vean qué bello se ve. Necesitamos más para toda la cortina, pero la verdad es que quería mostrarles. Esto se ve hermoso y está súper fácil de hacer. Pero vamos a continuar con más tiras. Ya está casi toda llena. Yo las voy a pegar arriba, que tengo esto de aquí. Si tú no tienes una persiana, puedes poner un palito o algo parecido. ¡Listo! Cortina con copitos de nieve. ¿Verdad que se ve súper bonita? Dale me gusta si te gusta. Antes de pasar a la siguiente idea, recuerda que ya puedes comprar tu Crafty Planner 2019. Es edición limitada, el tema de este año es viajes, la puedes conseguir en holadiy.com y si quieres verla, todo lo que tiene adentro, te voy a dejar un enlace a un video que hice allá arriba y también los enlaces para comprar están en la descripción. No quedan muchas, así que yo que tú me animaría, pero ahora continuamos con el video. Me gustaría hacer algo para tener presente a mi mascota. Mi perrita ya no está en este mundo, el año pasado falleció, pero me gustaría hacer algo como un tributo y creo que tengo la idea perfecta. Vamos a hacer una botita navideña para nuestra mascota. Necesitamos la plantilla, te dejo el enlace en la descripción para que puedas descargar esta. Luego elige una tela que te guste, yo tengo esta roja súper suavecita y vamos a cortar la forma de la plantilla 2 veces. Las vamos a poner una encima de la otra y vamos a pegar por la parte de en medio utilizando silicón caliente. Si quieres hacer esto un poco más avanzado, puedes coserlo. Cuando se haya pegado, voltéalo y esta es la base de nuestra botita de mascota. Ahora necesitamos algo más pachoncito. Yo voy a utilizar esta tela que es como peluche y vamos a hacer la patita y 2 rectángulos. La patita muy fácil, la pegamos al frente y los rectángulos los vamos a poner con el peluche hacia adentro porque los vamos a pegar de la orilla y de los lados. Para nada más voltearlo hacia abajo y ya tenemos, mira, esto se ve súper lindo. También le puse este listoncito para poder colgar y creo que llegó el momento de hacerlo más padre, que es decorar. Le voy a poner el nombre de mi perrita utilizando letras hechas con foamy. Y a un lado voy a hacer un colgante con 2 huesitos, también hechos de foamy, pero cubiertos con diamantina. Esta idea está genial para tener a nuestras mascotas presentes en Navidad. Dale me gusta si harías esto para tu perrito. Y también recuerda que puedes variar las cosas como tú quieras. Yo hice otra versión de la botita poniendo peluche y tela decorada. ¡Vean! ¡Quedaron súper bonitas! Mi perrita se llamaba Cafeta, que es un dulce mexicano. Pero le decíamos Tita, así que ya está presente aquí en esta. Vamos a acomodarlas. No, aquí no. Aquí se ven súper solas. Creo que tengo que seguir pensando dónde las voy a poner, pero mientras podemos ir con la siguiente idea. Justo en la entrada del estudio tenemos este espacio. Ahorita tenemos estas flores que yo creo que ya no van con Navidad, así que flores, adiós.
Lo que creo que se vería genial, así súper genial, es un caramelo gigante. Y creo que con estas cosas que se usan mucho en verano, esos fideos que son como para nadar, podemos hacer algo increíble. Quiero hacer un bastoncito de dulce gigante. Necesitamos que nuestro fideo sea blanco, para eso voy a utilizar Contact, de ese que se utiliza para forrar los cuadernos, pero color blanco. Voy a cubrir la parte de arriba con un rectángulo que tenga como salido un espacio y vamos a doblar esto hacia adentro. Y así ya tenemos el lado cubierto. Hay que hacer lo mismo para el otro. Así, perfecto. Mira, ya tenemos los dos lados blancos y perfectos. Lo que sigue es cubrir el resto de nuestro fideo verde. Lo que voy a hacer es ir poniendo el Contact, tratando de que siga la misma forma como en espiral hacia abajo. Ahora que es blanco y puro, pasemos al color rojo. Yo estoy utilizando esta cinta que es tipo canela, pero roja. Para que el bastoncito de dulce quede mejor, el secreto es que una tira larga la pongas hasta el inicio, asegurándote que todo está cubierto y no te va a quedar un rectángulo ahí blanco vacío. Y después vamos enrollando hacia abajo. Ya en la orilla nada más corta y pega hacia adentro. Necesitamos que esto tenga una curva, así que lo vamos a ir enrollando poco a poco. Dale como unas 2 o 3 vueltas. Ahí nos vamos a quedar un rato, después lo soltamos, te fijas que ahora ya queda como más curveado. Pide ayuda a que alguien te sostenga esto y luego con el hilo transparente vamos a hacer 2 vueltas y muchos nudos para que no se vaya a soltar. Para que el hilo no se mueva, vamos a poner cinta transparente encima de nuestro hilo. Y listo, terminamos con nuestros bastoncitos de dulce que se ven perfectos para decorar tu casa y además son mega fáciles de hacer. El otro día fui al súper y vi de esos stickercitos que son como de gel, los ubican como estos. Y la verdad es que siempre me ha llamado la atención y pensé, ¿será posible hacerlo nosotros? Vamos a intentarlo. Vamos a utilizar parafina en gel transparente. Esta que parece como una gelatina, pero que si la tocas está un poco aceitosa. Trabajaremos en una ollita que sea para manualidades, que no vayas a utilizar después para comida, que esté más o menos caliente, en donde serviremos un poquito de nuestra parafina líquida. Mientras esto se derrite, vamos por los colorantes. Necesitamos de estos que son para caramelo, base aceite vegetal o colorantes para parafina en gel. Estos son los que te van a funcionar. Si no lo haces, te puede pasar esto que me sucedió a mí. Me pareció que era muy buena idea pintar la parafina en gel con gel de cocina y no funcionó, entonces le agregamos en polvo y tampoco funcionó y le agregamos colorantes líquidos y empieza a crujir. Lo voy a intentar otra vez. ¿Escuchan? ¿Qué hace el colorante líquido? Vean eso. No sé qué está pasando. Se quemó todo, ven eso. Rayos. Entonces, mejor para evitar todo este problema, vamos a utilizar colorantes con base aceite. Mira, así si lo integras, se mezcla perfecto y el color está muy vibrante. Ahora que ya se integró por completo y está totalmente derretido, vamos a servir esto en un recipiente plano. Mira, te muestro el recipiente de lado para que veas qué tan gruesa es la capa que necesitamos. Si la haces más delgada que esto, las figuras no van a quedar. Tenemos que dejar que esto se enfríe en una superficie plana. La voy a dejar en el piso, que es lo que queda más nivelado al parecer. Al hacer esto, evitamos que nos quede como más gordito de un lado, va a quedar parejo. Después de un rato la cera ya estará fría y ahora podremos cortarla utilizando cortadores de galleta navideños. Mira, el secreto es este: pones el cortador, perforas, no lo mueves y utilizando un cuchillo pequeño pasas por el contorno. Esto es para asegurar que la figura se haya cortado completa. Después lo sacas y si la figura no sale con el cortador hay que volver a pasar el cuchillo.
En estas figuras que son un poco complejas como el árbol, tienes que hacerlo con mucho cuidado, pero mira, al final puedes tener el árbol perfecto. Haremos lo mismo con otras figuras. Yo en este amarillo puse diamantina. Y ahora tengo una campana y hasta una estrella. Vamos a intentar hacer letras. Tengo estos cortadores también que son de metal y voy a intentar hacer la frase Feliz Navidad. Oye, funcionan bastante bien. Estas son las figuras que hice. Podríamos pegar esto en la ventana, pero creo que se vería muy triste porque es demasiado grande y estas cosas son muy pequeñas. Así que decidí mejor ponerlas en mi espejo. De por allá. Este es el espejo que utilizo para maquillarme. Si pongo esto aquí lo voy a ver todos los días, entonces es un muy buen lugar para decorar. La verdad quedaron de excelente calidad. Si yo viera esto en casa de alguien, yo pensaría que los compraron. Díganme en los comentarios ustedes qué figuritas harían. ¡Listo! ¿Quién iba a decir que hacer estas figuras de gel era tan sencillo? Siguiendo con la temática de dulces gigantes, ¿qué les parece si ponemos aquí 2 paletas enormes? Se vería increíble, ¿no? Utilizaremos los fideos para nadar, pero a este le vamos a hacer una decoración blanca con el contact, dejando un espacio para que la base sí se vea. Después iremos enrollando poco a poco, pegando con este silicón que es para baños. Si no lo puedes conseguir, también puedes utilizar pegamento epóxico. Yo vi varios videos en donde hacían este mismo procedimiento utilizando silicón caliente, pero a mí la verdad no me funcionó. Al final vamos a sostener con ligas y si quieres puedes retocar un poco utilizando el mismo silicón que es para baños. Vamos a dejar que esto se seque toda la noche y al día siguiente solo quitaremos las ligas y ya debería de estar sujeto, no se va a mover nuestra paleta. El palito lo voy a hacer con este palito blanco y aquí intenté pegarlo utilizando silicón caliente, pero como te vas a dar cuenta más adelante me empezó a hacer un agujero. Entonces al final lo que hice fue aprovechar el agujero y pegar con el silicón de baños. Así va a funcionar mucho mejor. Utilizaremos un pliego de papel celofán transparente que vamos a poner por la mitad. Una por debajo de la paleta y la otra por encima. Después lo vamos a doblar llevando esta esquina hacia adentro, la pasamos por detrás de la paleta y dejamos así como esquinado. Juntamos esto por abajo, yo lo voy a sostener con uno de esos alambres que vienen en el pan o en los aparatos electrónicos. Lo puedes doblar hacia abajo para esconderlo y poner arriba listón curly, o puedes poner el listón curly y después quitar el alambre. La verdad es que aquí abajo le puedes poner el listón que quieras con tal de que se vea súper bonito. ¡Listo! ¡Nuestra paleta gigante está terminada! Es momento de clavar esto. Mi plan es hacer un hoyo con este palo de escoba que ya no sirve y clavarlas. No sé si va a funcionar, intentémoslo. Yo digo que una por aquí. Se veía más fácil en mi mente. Interesante, no sé si es tan buena idea. Creo que hice el agujero un poco flojo. Pero así, le voy a poner unas piedritas, lo bueno es que aquí tengo estas como para sostener. Tenemos que lograrlo, amigos. Creo que ya está este también. ¡Tarán! ¡Mira! Tenemos un jardín con paletas enormes. Comenta de qué sabor crees que son estas paletas. Terminamos con nuestras decoraciones navideñas. Dime en los comentarios cuál fue tu favorita, cuál es la que harías para tu casa. Voy a estar ahorita respondiendo ahí. Recuerda también darle me gusta a este video, suscribirte y nos vemos hasta el próximo. ¡Adiós!